Vale, entonces primero un pequeño repaso de los 2 días, ¿no? Tanto de lo que dijo, de lo que contó Raquel como de lo que conté yo, ¿no? Entonces Raquel estuvo hablando de la inteligencia artificial tradicional, en la cual lo que intenta es predecir, a partir de unas entradas, predecir unas ciertas salidas, ¿no? Pues por ejemplo, etiquetar una foto, ¿no? Entonces las entradas serían los píxeles de la foto, ¿no? Los colores de la foto, y la salida sería, pues si es un perro, un gato o lo que sea, ¿no? O aplicado a la medicina, la entrada sería, por ejemplo, un TAC o una resonancia, y la salida sería si hay o no hay algún tipo de cáncer, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, la inteligencia artificial, la definición sería una disciplina que se centra en tareas que tradicionalmente pensábamos que solo pueden hacer las personas y que, sin embargo, son capaces de hacerlas igual o mejor incluso que las personas. Pueden llevar a cabo tareas que parecen similares a las de la persona humana, del estilo de razonar, corregirse o aprender, ¿no? He puesto aquí asteriscos, ¿no? En lo autocorregirse, eso lo admito, ahí no hace falta asterisco. Pero lo de razonar, pensar que un ordenador puede razonar, es mucho pensar, ¿no? El problema es que parece que razona. O sea, desde un punto de vista, si se quiere, fenomenológico, de lo que manifiesta, parece que razona. Parece que tiene memoria. Incluso puedes hacerle que parezca que tenga sentimientos, aunque obviamente no los tiene. ¿De acuerdo? Pero lo parece. Lo cual en un mundo como en el de hoy es bastante importante. Se suele distinguir entre 2 aspectos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial débil, que es muy buena con tareas específicas. Por ejemplo, jugar al ajedrez, ¿no? Pues una inteligencia artificial débil es una inteligencia artificial, un programa que juega al ajedrez podría considerarse una inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial general o fuerte sería una inteligencia artificial hipotética que no existe, eso que quede claro, no existe hoy por hoy. Hay gente que piensa que no va a existir nunca, hay gente que piensa que sí que puede existir. Entonces es una inteligencia artificial que es capaz de sustituir con ventaja a una persona en cualquier tarea. De tal forma que, por ejemplo, ahora que está tan de moda el teletrabajo, tú podrías teletrabajar con una inteligencia artificial general, tener una videoconferencia, mandarle cosas y te las va haciendo sobre la marcha, con enorme eficacia. Este es el objetivo último de todas las empresas que vimos ayer. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral. Todas estas empresas, su objetivo es una inteligencia artificial general. Por liar un poquito más la cosa, aunque estos 2 conceptos son los conceptos habituales, inteligencia artificial débil, inteligencia artificial general o fuerte, en el reglamento y sobre todo en la ley de la Unión Europea se habla de inteligencia artificial de uso general. Entonces, la inteligencia artificial de uso general que aparece en ese reglamento no es la inteligencia artificial general que puede sustituir a una persona, sino una inteligencia artificial que puede ser aplicable a muchos temas. En principio, a cualquier tema. Por ejemplo, ChatGPT, convenientemente preguntado, puede ser aplicado a cualquier tema. Es una inteligencia artificial de uso general. ¿De acuerdo? Este sería más o menos por poner un contexto de cuál es la nomenclatura y hacer un pequeño repaso de lo que vimos estos días. Bien, entonces, voy a dar algunos hechos o cosas que a mí me parecen hechos, que incluso me podéis discutir, ¿no? Pero algunos hechos que manifiestan, aspectos que puede hacer una inteligencia artificial. El primero es
los sistemas de inteligencia artificial pueden sustituir con ventaja a una persona en determinadas tareas. Lo de sustituir a persona con ventaja, ahora mismo cada vez son más las tareas en las que una inteligencia artificial puede sustituir a una persona. Cada vez son más. No es un robot poniendo tornillos, ¿de acuerdo? No es la revolución de los años 70 en los cuales se produjo la robotización de la industria automovilística. No. O sea, ahora mismo la inteligencia artificial puede sustituir prácticamente a muchas de las profesiones que conocemos. Y después, la rapidez con que se ejecutan esas instrucciones es mucho mayor que la rapidez con la que las ejecuta una persona. Ayer vimos el tiempo que tardó en escribir un soneto, ¿no? Pues que pudo tardar 1,5 segundos, ¿no?, en escribir un soneto sobre el tema que le dijéramos. Quizá quería insistir en que esto que estoy contando, estamos en junio de 2024, ChatGPT 3.5 apareció en noviembre de 2022, es decir, hace año y medio. Entonces, este es el cambio que se ha producido en 1 año y medio. Hoy salió una noticia en el periódico de que está a punto de salir ChatGPT 5. Un directivo, el jefe de una empresa importante que no ha revelado su nombre por confidencialidad, ha dicho que la diferencia es abismal con ChatGPT 4, que es muchísimo más capaz. Solo se sabe eso. O sea, ya me imagino que en unos meses el Sam Altman, el CEO de ChatGPT, hablará de ChatGPT 5. Pero bueno, digamos que si en 1 año y medio estamos diciendo que la inteligencia artificial hay muchos trabajos que nos va a poder sustituir, probablemente dentro de 1 año y medio el número de trabajos será mayor. Bueno, esto me lleva al siguiente. El avance de la inteligencia artificial en los últimos 10 años, especialmente en los últimos 3 años, ha sido espectacular, ¿no? Como os dije, si a mí me dijeran hace 3 años que ahora mismo iba a estar hablando de la inteligencia artificial en estos términos, yo no me lo creía, ¿no? Y por otro lado también, en el tema de imágenes, también la diferencia ha sido abismal, ¿no?, en aplicación especialmente en medicina, ¿no? Por otro lado, todo el tema de la rapidez, dice, los sistemas, otro hecho de los que he puesto aquí es, los sistemas disponibles actualmente para el gran público están muy retrasados con respecto a los prototipos que tienen las empresas de desarrollo o las aplicaciones militares. El otro día, charlando con un especialista en esto, me dijo que en este campo esto no es así. Lo que me dijo es que los prototipos que tienen las empresas están 1 año, 6 meses por delante de los prototipos que tiene el gran público. ¿De acuerdo? Que no hay tantísima diferencia entre lo que sabe OpenAI ahora mismo y lo que somos capaces de utilizar en OpenAI. Pero bueno, de cualquier forma van por delante. ¿De acuerdo? A lo mejor no están muy retrasados, pero obviamente están retrasados. El desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, lo he redactado mal, la inteligencia artificial puede crear o alterar vídeos y audios de manera convincente para hacer parecer que personas dicen o hacen cosas que nunca dijeron o hicieron. De nuevo, este hecho probablemente he cargado la mano. Esto, si en lugar de ser un vídeo o un audio lo dijera con un texto, eso es así. O sea, ahora mismo es muy difícil distinguir un texto generado por inteligencia artificial de un texto generado, de un texto generado por una persona. Con el audio y con el vídeo creo que todavía
la diferencia es grande. ¿De acuerdo? Junto con eso, ayer me visteis hablando en francés, ¿no? Y se pueden generar vídeos bastante convincentes. Otra cosa es que sean suficientemente convincentes como para engañar. Yo creo que eso no. Seguramente si ese vídeo es analizado fotograma a fotograma, se ve que es un vídeo realizado por una inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto que está ocurriendo ahora, probablemente esta afirmación que pongo aquí, dentro de no tanto tiempo, sea cierta. ¿De acuerdo? Estos días pasados, tanto el lunes como el martes, afortunadamente, ni Raquel ni yo nos metimos demasiado en cómo funciona la inteligencia artificial por dentro. ¿De acuerdo? No nos metimos mucho. Si nos hubiéramos metido, hubierais visto que la metodología que tiene una inteligencia artificial para hacer sus predicciones es verdaderamente complicada. Comentaba que ChatGPT 4 tiene alrededor de 1,5 billones de parámetros, o sea, 1,5 millones de millones, y ver para qué sirve cada uno de esos parámetros es prácticamente imposible. Bueno, y sin el prácticamente. O sea, es imposible. No sabemos cómo consigue la inteligencia artificial llegar a las conclusiones a las que llega. Sabemos que lo hace bien, porque tú pasas criterios para ver qué tal funciona y funciona bien, pero no sabemos cómo lo hace. ¿De acuerdo? No sé si hablé ayer de las alucinaciones, ¿no? ¿Comenté algo de las alucinaciones? Un poquito, ¿no? Entonces, las alucinaciones, es verdad que dije que también eran desvaríos, ¿no? Hay veces que la inteligencia artificial te da resultados malísimos, malísimos. Muy pocas veces ocurre eso. Cada vez menos. Cuando utilizaba ChatGPT 3 o ChatGPT 3.5 ocurría bastante. Ahora mismo ocurre muy pocas veces. Hay veces que tú, por más que le insistas que haga algo, manzanas traigo, él insiste con su respuesta inicial, ¿no? Lo podríamos considerar eso como una alucinación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema que tienen las alucinaciones? Ocurren poco, pero los desarrolladores de los sistemas de inteligencia artificial no saben cómo corregir las alucinaciones. No saben cuándo se producen, cómo se producen, ni cómo corregirlas. Si eso es así, ¿por qué ahora mismo hay menos alucinaciones que antes, ¿no? O sea, que con el ChatGPT 4o, ¿por qué hay menos alucinaciones que con ChatGPT 3.5 o 3? Porque los modelos son más grandes y están más entrenados. Pero conceptualmente, el hecho de darse cuenta de que se está produciendo una alucinación todavía no se sabe. ¿Cuál es el problema de esto? La falta de transparencia. No sabemos, o sea, no tenemos certezas de que los resultados estén bien. Y además no nos da ninguna pista de cuándo están mal. Una persona, con que tenga dos dedos de frente, cuando le preguntas sobre algo de lo que no sabe, te dice que no sabe, ¿no? Bueno, hay gente que son todólogos, ¿no? Que saben de todo, ¿no? Y aunque no sepan, ¿no? Bueno, excluyendo a ellos, normalmente, si no sabe, tiene que decir que no sabe. Las inteligencias artificiales están entrenadas para responder a todo. No te van a decir nunca que no saben. ¿Por qué? Porque lo que tú esperas es una respuesta. No pagas a ChatGPT para que te diga que no sabe. Tú pagas para que te dé una respuesta y después ya tú juzgas si esa respuesta es interesante o no. Nunca te van a decir que no saben. Siempre te van a dar una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dices, ¿cómo? O sea,
Si ese análisis está produciendo una injusticia, no. Por ejemplo, ayer ponía el ejemplo de los curriculum vitae. Pongamos que la inteligencia artificial, sin que nosotros lo sepamos, a todas las personas de raza negra lo rechaza para el puesto. Y es que ni lo sabemos. Entonces, ¿cómo puedes darte cuenta de eso? ¿Cómo puedes auditar los resultados de una inteligencia artificial? No es nada sencillo, precisamente porque por dentro son cajas negras. Para vosotros y para mí, y para los que las han desarrollado. O sea, no son nada fáciles de entender. De hecho, se ha desarrollado toda una disciplina que se llama inteligencia artificial explicable, que lo que intenta esta disciplina es explicar cómo ha llegado a una conclusión una inteligencia artificial. Y, por supuesto, para hacer eso necesitas otra inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? No sé si ayer hubo un momento en que había una transparencia ahí en la que aparecía un cerebro, las neuronas interconectadas y abajo una red neuronal con neuronas interconectadas. Claro, el número de neuronas, el número de pesitos que puedes combinar con los pesos de las neuronas, cuando estás en el orden de los billones y además el cambio de uno solo de esos pesos te puede cambiar una neurona de activa a inactiva, eso se traslada aguas abajo. No se puede. Son funciones tan complicadas que no se puede entender qué es lo que se está haciendo. Conceptualmente sabes qué es lo que estás haciendo porque lo has hecho tú. Vale, bueno, lo has hecho tú, ¿no? Lo ha hecho el programador. Conceptualmente sabes qué es lo que está haciendo. Pero ¿cuál es el efecto específico de cada uno de los pesos en las respuestas? Eso es más complicado. A eso es lo que se dedica la inteligencia artificial explicable. Entonces, no es nada sencillo. O sea, las inteligencias artificiales son cajas negras. Puedes abrir la caja y empezar a mirar, y lo que ves es un montón de cables interconectados que no sabes, y puedes intentar desenmarañarlos, y lo intentas, y algo consigues, Algo consigues. O sea, ahora el año pasado por estas fechas con una doctoranda que trabaja conmigo, nosotros estamos aplicando inteligencia artificial a la medicina personalizada en cáncer. O sea, es buscar qué fármaco es el más adecuado para cada paciente dependiendo de las características específicas del cáncer que tiene. Entonces desarrollamos una inteligencia artificial que era capaz de predecir bastante bien cuál era la eficacia de cada fármaco en líneas celulares extraídas de pacientes, ¿no? de líneas de cáncer, y después, utilizando esa metodología de inteligencia artificial explicable, intentábamos predecir cuál era el mecanismo de acción de esos fármacos. Muchos de ellos no se sabía cuál era su mecanismo de acción. Entonces vimos y este sistema, al intentar explicar la red neuronal, explicaba cómo funcionaba el fármaco. Perdón porque me estoy explicando mal y además es un tema complejo. Lo que quiero decir es que, aunque puedes meter la cabeza, intentar desenmarañar los cables, es muy difícil de conseguir. Y es todo un campo de investigación, el intentar entender cómo funcionan las redes neuronales. Precisamente porque son cajas negras, es tan complicado, caja negra en el sentido de que entra una cosa, sale otra y no sabes qué pasa en medio. Entonces, precisamente como son cajas negras, se ha intentado meter todo este campo de investigación y ahora pues vamos a decir que son cajas grises en lugar de negras. Pero vamos, no es una cosa sencilla de entender, ¿vale? Los sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones que afectan de forma crítica a la vida de las personas. Eso ocurre ya, ¿no? Ahora mismo, ayer leía una noticia en la que Tesla está construyendo es una barbaridad, es un edificio donde albergar su superordenador, ¿no?
su superordenador. Y creo recordar que era en California, donde lo están albergando. Lo tuiteó Elon Musk y en 2025 van a construir el edificio. Necesita 500 megavatios solo para enfriar los ordenadores. ¿De acuerdo? O sea, la potencia instalada que tiene el edificio son 500 megavatios. Por hacernos una idea, la central nuclear, la que está al norte de Burgos, que se cerró hace... La de Garoña no llega a los 500 megavatios. O sea, tiene 400 y pico. ¿Vale? O sea, ese superordenador que está construyendo Tesla necesita una central nuclear al lado para alimentarle de electricidad. O sea, es una potencia absolutamente... Yo, de hecho, cuando lo vi, digo, esto tiene que ser una errata, no pueden ser 500 megavatios. Pero después vi el origen tal y o se ha equivocado Elon Musk en su Twitter, pero vamos, en el Twitter aparece que son 500 megavatios. No. Esto aquel lo de... vale. A cuento de que decía esto. Los sistemas... Entonces, ¿todo esto para qué lo hace Tesla? Para sus sistemas de conducción autónoma. O sea, ahora mismo un Tesla conduce solo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que más vale que no se equivoque al volante. Porque que no se equivoque al volante el coche. Dice, obviamente, eso va a tomar decisiones que afectan de forma crítica la vida de las personas. Sin llegar a casos tan extremos como el de la conducción autónoma, ayer comentaba lo de los currículums, ¿no? Y ahora lo he comentado también. Si una inteligencia artificial es la que está haciendo la selección de personal de una empresa grande, obviamente una inteligencia artificial está tomando decisiones que afectan de forma crítica a los que están enviando los currículums ahí. Y tantas otras cosas, ¿no? He puesto 2 ejemplos, pero podemos pensar en muchos más casos en los que una inteligencia artificial puede tomar decisiones que afecten de forma crítica a la vida de las personas. Otro punto. Las instituciones financieras utilizan algoritmos de inteligencia artificial para evaluar la solvencia de los individuos. No sé si esto lo comenté ayer o no. Comenté también lo del sexo. No. Pues cuando yo hice una estancia en una universidad de Estados Unidos, que está en California, se llama Stanford, y entonces compartí despacho con uno que se dedicaba a esto, uno de Singapur, que se dedicaba a esto. Y entonces él lo que hacía eran algoritmos para predecir si uno te va a devolver un crédito o no. Una de las características del que solicitaba el crédito más críticas para decidir si lo iba a devolver o no era el sexo, si era hombre o mujer. Las mujeres devolvían los créditos mucho más que los hombres, mucho más. Entonces, este es un asunto que tiene su miga, porque menos mal que le salió que lo devolvían más, porque si le sale que lo devuelven menos, le toca quitarlo del algoritmo, hablando en plata. O sea, quiero decir, un poco con la cultura que hay hoy en día, no puedes hacer una cosa que discrimina a las mujeres. No, o sea, y me parece muy bien, que no se discrimina a las mujeres. Pero ese era un aspecto fundamental. Entonces... Pero en ese caso discrimina a los hombres, ¿no? Sí. Ya, pero eso no está... Ahora mismo eso es... A eso lo llamamos discriminación positiva. A eso lo llamamos discriminación positiva de las mujeres, ¿no? Discriminamos positivamente a las mujeres, ¿no? Que somos gente caballerosa. ¿Eso discrimina a los hombres? Por supuesto que sí. Pero, caramba, pero si devuelven menos los créditos, pues bien discriminados están. Pero de nuevo es un problema, porque si ocurriera al revés, tendría que decir esto con la boca pequeña. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también depende de qué algoritmo estés utilizando. Cuando he dicho que son cajas negras, perdone, porque quizá esto lo tendría que haber matizado más. Cuando he dicho que son cajas negras, sustancialmente son cajas negras los algoritmos basados en aprendizaje profundo y en transformers, que son la mayoría.
Pero, digamos, hay algoritmos tradicionales basados en modelos lineales, basados en regresión logística, y otros modelos en los cuales sí que sabes cómo influye cada uno de los parámetros de entrada y la salida. ¿De acuerdo? O parámetros, él utiliza parámetros, creo recordar, basados en redes de bayesianas, en redes de un estadístico que se llamaba Bayes, y entonces construías ahí relaciones entre unas cosas y otras, dependencia entre unas variables y otras, y sí que puedes sacar cuál es el efecto, por decirlo así. Digamos, y por otro lado, siempre cuando tienes una red neuronal entrada-salida, tú tienes clara cuáles son tus entradas y cuáles son tus salidas. No sabes cómo se combina dentro. Eso no lo sabes. Pero sí que puedes hacer, en lugar de hombre voy a poner mujer, a ver cómo cambia el crédito. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente cambiando una entrada por otra, puedes ver cuál es el efecto de cambiar una entrada en las salidas. Sabes que cambia, cuánto cambia, sabes bastantes cosas, pero dentro no sabes cómo lo ha hecho. Los sistemas de inteligencia artificial pueden cambiar un estado de opinión. Entonces, vamos a ver. Hay un caso famoso que es el de Cambridge Analytics. Entonces, Cambridge Analytics es una empresa que lo que hizo fue, a ver si consigo reconstruir bien la historia. Se puso en contacto con Facebook y generó una aplicación para que utilizaran los usuarios de Facebook, en la cual hacían un test de personalidad bastante completo. Un test de personalidad. Discúlpame, es que no sé cómo hablar de forma más clara, ¿no? Entonces, hacían un test de personalidad bastante completo. También te pedían información de quiénes eran tus amigos, tal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que mucha gente hizo ese test de personalidad. ¿De acuerdo? Mucha gente hizo ese test de personalidad porque era muy completo, estaba muy bien. Conseguías relacionarte con tus amigos, tal, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que gracias a ese test de personalidad y a las conexiones entre amigos que tenía de Facebook, consiguió tener un perfil psicológico de millones de personas. ¿Vale? Cambridge Analytics, ¿vale? Que es una empresa que sale de un profesor de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Bien. Entonces, ese perfil de miles de personas, de millones de personas, consiguen esos perfiles tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Vale. ¿Qué hacen después con esos? A través de Facebook crean una publicidad y una generación de noticias bastante agresiva, digamos, dirigida a las personas que podían tener duda de si votar a un candidato, a otro, una opción u otra, en concreto en la elección de Trump contra Hillary Clinton y en el Brexit. En esos dos momentos ellos actuaron. Cuando estaba Trump, primero estuvieron trabajando con Ted Cruz y después pasaron a trabajar con Trump, una vez que Ted Cruz se salió de la carrera presidencial. Entonces, da toda la impresión de que la vuelta, o sea, James Cameron no hubiera hecho el referéndum del Brexit si supiera que lo iba a perder. A lo mejor sí, no sé, esto no... Pero da toda la impresión de que a través de las redes sociales y, entre otras cosas, por la efectividad de las campañas de Cambridge Analytics, consiguieron dar la vuelta al Brexit. Y también es posible que tuvieran mucha, influencia en los resultados de las elecciones americanas en las que Trump ganó a Hillary Clinton.
Entonces, creo que esto ilustra que los sistemas de inteligencia artificial pueden cambiar un estado de opinión. Hay otro caso en el que no me voy a meter por temas de confidencialidad, ¿no? Lo voy a desdibujar todo lo posible, ¿vale? Pero supongamos que hay una situación en un país europeo, en Bulgaria, ¿no? En Bulgaria, y se generan 40 millones de tweets a favor de una de las opciones en búlgaro, generados desde un tercer país, pongamos Suecia, donde no hay tanta gente que sepa búlgaro. ¿Vale? Bueno, pues eso ocurrió. ¿De acuerdo? Es decir, en ese país, Bulgaria, pongamos por caso, digamos que se ve que hubo políticos que pagaron a ese tercer país para generar un estado de opinión a favor de la opción que estaban defendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, los sistemas de inteligencia artificial, de nuevo, lo que he dicho antes, si generar un tuit es indistinguible hacerlo de una persona, tú puedes generar un estado de opinión bombardeando a tweets, bombardeando con mensajes de WhatsApp a la población. Y puedes crear un cambio en el estado de opinión. O provocar que se crea que tu opción política está mucho más defendida por la población de lo que de hecho está. ¿De acuerdo? Entonces, un sistema de inteligencia artificial adecuadamente programado te puede cambiar un estado de opinión. Cada uno de nosotros somos libres en tener la opinión política que tengamos. Y yo creo que todos pensamos que el hecho de recibir un WhatsApp, ¿no?, en el que se nos insta para salir a la calle y no sé qué y no sé cuánto, pues no lo vamos a hacer, ¿no? Pero de media sí funciona. De media sí funciona. Entonces, te pueden cambiar un estado de opinión. Más cosas. La recopilación de datos cruzados puede dar mucha información sobre un individuo. Lo comentaba ayer, que es muy probable que simplemente viendo cuál es el historial de navegación o cuál es el historial de vídeos que veis, Google sepa perfectamente cuáles son las ideas políticas que uno tiene. Eso es precisamente lo que utilizó Cambridge Analytics, ¿no? Con el añadido de que, como tenía la información psicológica, podía ver que gente que fuera especialmente sensible o especialmente persuadible para provocar una opinión en un sentido u otro, ¿no? Más cosas. Hay gobiernos, en concreto el chino, que implementan un sistema de crédito social para calificar la fiabilidad de los ciudadanos. De tal forma que si tu crédito social, ajustado por una inteligencia artificial, no es el suficiente, no te puedes sacar un pasaporte, no puedes comprar un billete de avión, no puedes comprar un billete de autobús, no tienes derecho a trabajo en algunos puertos del gobierno y cosas de este estilo. Bien, entonces esto ya digo que son hechos que ocurre en el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Bien, entonces no sé si después de contar esto parece razonable que consideremos también cuáles son los aspectos éticos de la inteligencia artificial, ¿no? Bien, esto es más o menos como la introducción. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuándo tenemos conflicto ético? Siempre tenemos conflicto ético cuando tenemos acciones de doble efecto. Dices, pues por un lado, todo el desarrollo de la bomba atómica va a facilitar que la guerra acabe antes, ¿no? Poniendo el caso de Oppenheimer, que la guerra acabe antes y que gane mi país, ¿no? Y por otro lado, la bomba atómica, estás abriendo ahí la caja de Pandora, ¿no? O sea, y lo que provoca... entonces, cualquier
El problema, el dilema ético te surge efectivamente cuando tienes acciones que tienen consecuencias buenas y consecuencias malas, ¿no? Que son las que vamos... y después la prudencia para distinguir qué es lo más importante, si esas consecuencias buenas o esas consecuencias malas, o más interesante todavía, porque voy a hablar precisamente de eso, no es de las consecuencias, sino de qué estás haciendo, a pesar de las consecuencias. Si lo que estás haciendo es malo, ¿lo puedes hacer si las consecuencias son buenas? No, eso es lo que voy a hablar ahora, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy completamente de acuerdo, y de hecho yo creo que en cierto modo este curso ese es uno de los objetivos, ¿no? O sea, el ser personas de criterio, ¿no? y personas que tienen valores éticos y que no son que no nos tragamos todo lo que nos dicen, ¿no? Y que intentamos poner esa moral, poner esos valores en las diferentes circunstancias. Vamos, entonces, es necesario hablar de ética después de los hechos que he contado hasta ahora, ¿no? Y entonces, más o menos, lo que he puesto aquí es qué es la ética, ¿no? Porque si es importante meter la ética, y qué es esto de la ética, ¿no? Eso sería lo primero que voy a contar. Después, una vez que sepamos qué es la ética, cómo programar una inteligencia artificial de forma que tenga un comportamiento ético, si eso es razonable decir o no, ¿vale? O programarlo o no. Después hablaré de la necesidad de tener una legislación para evitar los excesos que he comentado al principio, especialmente los relacionados con desinformación o los relacionados con inteligencia artificial que afectan de forma crítica a las personas. Y después voy a hablar de algunos desafíos para acabar con unas conclusiones, ¿no? Y bueno, pues esto es más o menos lo que voy a contar, el esquema de lo que voy a contar a partir de ahora. Vale. Entonces, ¿qué es la ética? Aquí, además, igual que hasta ahora yo me situaba en una situación de ventaja, ¿no? Porque probablemente el que más sabe de inteligencia artificial en esta sala soy yo. Probablemente el que más sepa de esta sala de ética no soy yo, ¿no? Con lo cual, ahora mismo probablemente estoy en una situación de menos desventaja, de desventaja con respecto a la de antes, pero no importa. Vamos a ver. Yo quería hablar sustancialmente cuando digo de qué es la ética, voy a hablar de los 3 sistemas éticos que tradicionalmente han existido en la sociedad. El primer sistema ético es la ética consecuencialista. ¿En qué consiste la ética consecuencialista? En la ética consecuencialista tú llevas a cabo una acción u otra en función de las consecuencias que tienen esa acción. Y lo que haces es, por decirlo así, maximizar el bien común, elegir aquella acción de tal forma que el resultado final maximice el bien común. ¿De acuerdo? Es decir, si hago esto, va a ser mejor para todos, pues lo hago. Si hago esto otro, va a ser peor para todos, pues no lo hago. ¿De acuerdo? Esto sería sustancialmente una ética consecuencialista. Lo que miras es ver cuáles son las consecuencias, el estado final después de tomar una acción, cuál es el estado inicial después de tomar otras acciones, y te quedas con aquella con la que el resultado mejor es el mejor de los posibles. ¿De acuerdo? Esto sería una ética consecuencialista. En segundo lugar, estaría la ética deontológica. Entonces, la ética deontológica, el paradigma de ética deontológica sería Kant, en el que tú tienes que hacer lo que está bien y no puedes hacer lo que está mal. ¿Y cómo sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Entonces, lo que dice Kant es que si
tú puedes poner tu acción como regla general para la sociedad, entonces, de tal forma que todos actúen como tú vas a actuar ahora, entonces eso está bien. Y si no, entonces eso está mal. ¿De acuerdo? Pero la idea de la ética deontológica es que uno hace las cosas que están bien o las cosas que están mal, y uno hace las cosas que están bien precisamente porque están bien, y uno no hace las cosas que están mal precisamente porque están mal. En tercer lugar, estaría la ética de virtudes, ¿no? La ética de las virtudes o ética de los valores, que el origen podría ser incluso, si se quiere, aristotélico, ¿no? En el cual tú lo que haces son aquellas cosas que te hacen mejor persona. ¿Esta acción me vuelve a mí una mejor persona? Sí, pues la hago. ¿Esta acción me vuelve peor persona? Pues no la hago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este ser buena persona entra ahí la figura del prudente, ¿no? La importancia del ejemplo a los demás, porque yo quiero ser como esa persona, porque es una persona virtuosa, es una persona que, por decirlo así, manifiesta lo que yo quiero ser, una buena persona. Entonces, uno hace las cosas que le hacen una buena persona y deja de hacer las cosas que son que le vuelven mala persona, ¿no? Estas serían como las tres corrientes éticas que ha habido en la sociedad. Voy a entrar a criticar cada una de ellas desde el punto de vista de la inteligencia artificial, de su aplicación en la inteligencia artificial. El problema sustancial de la ética consecuencialista es que es una ética es en la que se basaba Maquiavelo. Dice, el fin justifica los medios. Si matando a un inocente estamos mejor todos después, menos el inocente, pues le matamos. Porque lo único que nos fijamos es en el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una ética consecuencialista es una ética en la que el fin justifica los medios. Solo te fijas en el fin. ¿Qué es lo que ocurre al final? Y lo que haces es optimizarlo. Optimizarlo. Tomar las acciones de tal forma que consigues el mayor bien común posible. Matando inocentes, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, la ética de las virtudes, paso a la tercera. ¿Y cuál es el asunto? Que quizá la ética de las virtudes manifiesta de forma especialmente clara que las máquinas no son personas. Es decir, está muy clara la ética de las virtudes. Yo tengo que hacer aquellas acciones, en una persona está muy clara, tengo que hacer aquellas acciones que me vuelven una mejor persona. Y por tanto me vuelvo virtuoso y además capaz de repetirlas. Sin embargo, en el caso de la inteligencia artificial esto no tiene sentido. O sea, ¿qué hace una inteligencia artificial? ¿Toma aquellas decisiones que le vuelven una mejor inteligencia artificial? Pues eso depende del entrenamiento, no de las decisiones que tome. O sea, no tiene mucho sentido hablar de ética de las virtudes en un sistema de inteligencia artificial. Y entonces, claro, ya tienes que buscar, no, pero si fuera una persona, espera, es que no es una persona. Con lo cual ya niego la mayor, nada de si fuera una persona, porque no es una persona. Y después, por otro lado, no voy a dejar títere con cabeza, la ética deontológica, el problema que tiene es cómo decides qué está bien y qué está mal. ¿Vale? Porque en muchos casos una ética deontológica, aquello que puedas tomar como regla general, ya. Pero reglas generales hay mucho gris, ¿vale? Hay mucho gris. Entonces, las reglas generales, ¿qué es lo que ocurre? Que al final a lo que llegas es a una especie de derecho positivo en el cual te pones de acuerdo en qué consideramos que está bien y qué consideramos que está mal.
digamos que la ley natural, los 10 mandamientos, te olvidas un poco de ellos, porque, bueno, pues porque no hay consenso, ¿no? Entonces tú lo que llegas es a una especie de derecho positivo en el que decides qué está bien y qué está mal. Entonces no es nada fácil llegar, esto es muy opinable, entonces, y de hecho, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces una ley injusta hace que cambie la valoración moral de las personas ante ese hecho al cabo de unos años de que esa ley se haya promulgado. Por ejemplo, la ley de la eutanasia en Holanda, antes de que se publicara, sí, las encuestas que había en Holanda sobre gente a favor y en contra de la eutanasia eran muy diferentes que unos años después de que esa ley fuera promulgada. En cierto modo, la ley civil te puede cambiar un poco la ley moral de los ciudadanos de un país. Y al final te acabas acostumbrando a pensar que si está aprobado está bien, y si no está aprobado, si está penado, está mal, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, estaba diciendo, resumen de la transparencia anterior, ¿no? Los 3 sistemas éticos: ética consecuencialista, ética deontológica y ética de las virtudes. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, a la hora de programarlo, la más fácil de programar es la primera. ¿Por qué? Porque basta con cuantificar. Miras a ver, si tomas esta acción, prevés cuáles son las consecuencias, cuantificas y seleccionas la acción que tiene la mejor consecuencia. Entonces, desde el punto de vista de programación, la más fácil de programar es la ética consecuencialista. La ética deontológica se podría considerar como una ética consecuencialista en la que pone restricciones. Consigue el beneficio, pero no puedes hacer las cosas malas, solo puedes hacer cosas buenas. ¿De acuerdo? Estoy simplificando, pero es que al final, al programar, tienes que simplificar. Tienes que hacer las cosas de alguna determinada manera. Y después, el problema que tiene la ética de las virtudes es que no hay forma de programarla. O sea, no hay forma de programarla. Es muy difícil preparar un ordenador para que tenga una ética de las virtudes. Entre otras cosas, porque tampoco parece que tenga mucho sentido hablar de ética de las virtudes en una inteligencia artificial. Tiene sentido en una persona. Es más, probablemente de los 3 sistemas éticos es con el que yo me quedo. Pero ese sistema ético no tiene probablemente mucho sentido en una inteligencia artificial. Bien. Total, que a la hora de programarlo, de programar la inteligencia artificial, unos científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no?, desarrollaron lo que llamaban la máquina moral. Entonces, la máquina moral, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Lo que quieren hacer es decidir, en caso de que haya acciones con múltiples efectos en conducción autónoma, qué es lo que debe hacer el coche. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debe hacer el coche? Entonces, pongamos por caso que estás por aquí, estos se están cruzando en rojo, estos se están cruzando en verde. ¿Qué haces con el coche? ¿Atropellas a los de tu carril que están cruzando en rojo? ¿Cambias de carril y atropellas a los que están cruzando en verde? Y además aquí tienes una niña, una señora mayor, una chica joven, una señora, etcétera. Y aquí pues tienes otros, ¿no? Entonces empezaron a cambiar, lo que hicieron fue una especie como de juego en el cual tú podías, te iban cambiando las personas a las que ibas a atropellar, perdón porque es un poco bestia, pero así lo hicieron, ¿no? Pues aquí dices, ¿qué hago? ¿Los atropello? ¿O me voy contra el muro y entonces el que se muere soy yo? ¿Y pararse? ¿Se puede parar? No, en este caso no da tiempo a pararse.
No, siempre cuando pones un dilema moral, tiene que ser un dilema. Porque si te puedes parar, te paras. ¿De acuerdo? Entonces la cuestión es que no te puedes parar. ¿Vale? Entonces tienes que decidir si los atropellas o te vas contra el muro. ¿No? Porque así hay que programar el coche. En función de lo que vayas decidiendo, ¿no? Aquí, ¿qué haces? ¿Te vas contra el muro y se mueven los tres ocupantes o los atropellas? ¿No? Aquí hay un ladrón, ¿no? Aquí aparece un ladrón, ¿no? Entonces van poniendo perros, gatos, ladrones, chicos, chicas, señores mayores, niños, niñas, distintos sujetos, ¿no? Y entonces construyeron esto, lo de la máquina moral. Entonces, había... está bien esto de que se apague, parecía que no sonaba el aire, pero sí sonaba. Y además así no hay... se ha refrescado. Bueno, total, que consiguieron millones de respuestas de todo el mundo. Vale. Bueno, hay esta mujer, Philippa Foot, creo que de la Universidad de Berkeley, proponía este dilema, ¿no? Dices, ¿qué haces? ¿Mueves la palanca o no mueves la palanca? ¿No? Entonces esto es todo el tema de la ética consecuencialista. En este caso, pues dices, ¿y qué haces? ¿No? Hay que ponerse en el lugar de los familiares de este, ¿no? O en su lugar, en el lugar de ese, ¿no? Hay un investigador que se llama, creo que es Ed Harris es el autor, Harry el actor, Trevor Harris me parece que es, ¿no? Y entonces hizo el siguiente, es un ético, es una persona especialista en ética, consecuencialista, y entonces él planteaba el siguiente problema, ¿no? Supongamos que hay una persona que necesita un trasplante de corazón y un trasplante de hígado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Necesita urgentemente un trasplante de corazón y de hígado. Entonces él lo que proponía era buscar a todas las personas del mundo que tuvieran un corazón y un hígado. Son dos personas, una que necesita un corazón y otra que necesita un hígado. Y entonces lo que proponía es, bueno, busquemos a todas las personas del mundo que tengan un corazón compatible con el primero y un hígado compatible con el segundo. Buscamos a todas estas personas, por ejemplo, supongamos que hay 100 personas en todo el mundo que tienen un corazón compatible con el primero y un hígado compatible con el segundo, y hacemos una lotería, ¿no? Entonces el título de su artículo era The Survival Lottery, la lotería de supervivencia. Hacemos una lotería y al que le toca, le ha tocado. Al que le toca, se le coge el corazón y se le pone al que lo necesita, se le coge el hígado y se le pone al otro que lo necesita. Desde un punto de vista de ética consecuencialista, es perfecto, porque al final tienes un solo muerto al que le has cogido el corazón y el hígado y dos personas vivas que hubieran muerto si no hubieran tenido el trasplante. Es un ejemplo brutal, que además él está convencido de que eso es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Claro, es un asunto que tiene su miga, porque si eso mismo, en lugar de ser personas, fueran vacas, a lo mejor estábamos de acuerdo. Entonces hay toda una dimensión de la dignidad de la persona humana que ahí se está perdiendo, ¿no? En esto que hace Harris, ¿no? Algo parecido, pero no tan extremo. Bueno, es que hay cosas distintas. O sea, en el caso de Harris, en el Survival Lottery, estás matando a una persona para extraerle el hígado y el corazón. En este caso, estás haciendo algo malo. En este caso, estás cambiando una palanca de sitio, ¿no? Entonces dices, ¿qué haces? ¿Cambias la palanca de sitio o no cambias la palanca de sitio, ¿no? Que es lo que sugería. Entonces son acciones de doble efecto, ¿no? que tienen
que tienen especialmente violentas, ¿no? Entonces, ¿cómo decidir esto? Entonces, era interesante el ver los resultados del moral machine que he puesto antes, ¿no? Consiguieron que miles de personas fueran resolviendo los casos para ver cuáles eran los bienes a proteger y los bienes dispensables, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pues los carritos de bebé era lo que más hay que proteger, ¿no? Después venían las niñas, después los niños, las mujeres embarazadas, los doctores, las doctoras, las atletas, las mujeres ejecutivas, ¿no? Y después los que menos eran los gatos y los criminales que estaban por detrás de los perros, ¿no? O sea, a los criminales se le podía atropellar de acuerdo con el sentir de la sociedad, con el mismo remordimiento de conciencia que tienes si atropellas a un perro, ¿no? Un carrito de bebé, los bebés en un carrito, ¿vale? Entonces iban contando, también por aquí, comparaban distintos países, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a quién pensáis que se parece España? Pues a Portugal, ¿no? Estaba por aquí, lo vi yo. Si veis España me decís, ¿vale? Sé que estaba... Aquí está. Entonces, España se parece mucho a Portugal y nos parecemos también a Grecia, a Bélgica, pero bueno, a quien más nos parecemos es a Portugal, ¿no? Desde el punto de vista ético, ¿no? Bueno, aquí tienen todo un código de colores en función de dónde son los países, ¿no? Y después también este gráfico de Araña lo que decía es, dependiendo del origen de las personas que estaban haciendo el test, te decían qué cosas protegían más y qué cosas protegían menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hemisferio sur, donde estaba las mujeres eran mucho menos valiosas que en el hemisferio norte. O sea, en África y en Sudamérica las mujeres son mucho menos valiosas que hay una idea más o menos global de que las mujeres son más dispensables que los hombres. Bueno, y distintos. Después, por ejemplo, en los países de Oriente había más cariño, por decirlo así, por las personas mayores que los países de Occidente. Cosas de este estilo, ¿no? Bueno, total, que esto, digamos, que le sirvió para hacer una especie de estudio sociológico. Consecuencias de este estudio. Bueno, la primera, que no hace falta hacer un estudio para decir que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero de fondo hay un tono de derecho positivo, ¿no? En el que vamos a ponernos de acuerdo en qué está bien y qué está mal, ¿no? Y dices, pero claro, es que hay cosas que están bien, aunque muchos piensen que están mal, y cosas que están mal, aunque muchos piensen que están bien, ¿no? Sobre todo esto segundo, ¿no? Entonces, en todo el artículo no hay ningún tipo de referencia a la ley natural, ¿no? Y a los derechos humanos, que son importantes. Y de cualquier forma, sí que parece razonable el ponernos de acuerdo en cómo legislar qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, me acaban de pasar, ¿no?, el texto que antes había mencionado del Papa Francisco, ¿no?, este de aquí. Entonces, lo he ojeado rápidamente, muy rápidamente durante el descanso, y entonces me descansa ver que lo que digo está muy en línea con lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Entonces, por lo menos no voy a decir nada, ninguna barbaridad, ¿no? Y, de hecho, al final del texto del Papa Francisco,
habla de la importancia de la sana política para mirar con esperanza y confianza nuestro futuro. Bien, entonces como digo esto lo acabo de ver ahora. Entonces, tenemos la ley de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial. Creo que, sin que sirva de precedente, es sana política. Sana política, lo que dice el Papa. Sana política. Porque efectivamente lo que está haciendo es fomentar el desarrollo y el uso responsable, proteger los derechos fundamentales del hombre y incrementar la confianza en la inteligencia artificial. Aquí lo que dice es importancia de la sana política para mirar con esperanza y confianza nuestro futuro. Como he dicho en otra ocasión, la sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches. Bueno, continúa, ¿no? Pero efectivamente esta sana política está intentando proteger los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son las ideas fundamentales de la ley de la ley europea de diciembre de 2023, ¿no? Entonces, los principios fundamentales, los principios a defender, o sea, ¿para qué está esta ley? Para defender estos principios, ¿no? Que son los derechos humanos. O sea, lo que hace esta ley de la inteligencia artificial, el objetivo fundamental es proteger los derechos humanos, su dignidad, la libertad de expresión, la privacidad, el que no haya discriminación. Y lo va desglosando en distintos aspectos. La seguridad y la protección, debe garantizar la seguridad de las personas, transparencia y explicabilidad. Claro, lo pone la ley y como tal habrá que hacerlo. Otra cosa es que sea fácil. Esta parte de aquí, aunque lo ponga la ley, va a ser muy difícil de llevar a cabo por la gente que desarrollamos sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial son cajas negras. La ley nos puede decir que sean transparentes, pero son negras. Y lo más que vamos a poder es indagar un poco para hacerlas un poquito más transparentes. Pero transparentes del todo no pueden ser, tal y como son hoy por hoy. La responsabilidad, esto es muy importante. Uno no puede desarrollar un sistema de inteligencia artificial y lavarse las manos. Y decir, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, úsalo como quieras y si hay problema, el problema es tuyo, ¿no? No sé si alguna vez os habéis molestado en leer, normalmente están en inglés, el disclaimer que aparece en el software que uno se descarga gratuitamente de Internet. Sustancialmente ese disclaimer lo que dice es, si algo funciona mal, allá tú. Yo no me responsabilizo de nada. Pues eso, con los sistemas de inteligencia artificial, está prohibido por esta ley. O sea, cuando una empresa desarrolla un sistema de inteligencia artificial, es responsable, corresponsable con los usuarios de las consecuencias que eso tiene. Y después también insiste mucho en la protección del medio ambiente. Vale. Entonces, los modelos fundacionales, en esta ley, donde aparece modelo fundacional, nosotros tenemos que traducirlo internamente como inteligencia artificial generativa, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial generativa, la capacidad de crear nuevos, también tienen que cumplir obligaciones específicas en transparencia, especialmente en los sistemas de alto riesgo. Los sistemas de alto riesgo son aquellos que es probable que afecten la vida de personas, ¿de acuerdo? Después viene, aquí yo lo reclasifiqué, ¿no? Y aquí vienen más o menos qué es lo que se considera un sistema de alto riesgo, ¿no? Entonces, un sistema de alto riesgo serían los que afectan a las estructuras básicas, pues el transporte, por ejemplo, la conducción autónoma. Pues eso es un sistema de alto riesgo. La prevención de accidentes ferroviarios, aeropuertos, gestión de aeropuertos, la energía, gestión, almacenamiento, el suministro de agua potable. Todo esto sería un sistema de alto riesgo. Sistemas en los que puede entrar la inteligencia artificial. Infraestructuras digitales críticas. O sea, ahora mismo el uso de Internet es tan crítico casi como el uso del agua corriente o de la luz, ¿no?
Y después el medio ambiente, predicción de catástrofes naturales, prevención de la contaminación, etc. Los otros sistemas críticos son los sistemas sanitarios, sistemas de ayuda a la medicina. Ahora mismo, especialmente en imagen médica, los resultados que se obtienen, no sé si alguno os habréis hecho una resonancia, pero uno ve los resultados de una resonancia y se queda asombrado, ¿no? O sea, parece que le hubieran sacado una foto por dentro, ¿no? Entonces, todo el análisis de las imágenes médicas en inteligencia artificial ahora mismo es fantástico. Y la capacidad para detectar tumores e incluso clasificar, hacer la histología, que normalmente eso lo hace un patólogo, que tiene una inteligencia artificial, es tan buena o mejor que la que tienen los médicos. Es decir, un sistema de inteligencia artificial te puede hacer un análisis patológico, es decir, cortar una sección del tumor, mirarla al microscopio y decir qué tipo de tumor es, tan bueno como lo que hace un patólogo, si no mejor. Esto es un sistema crítico, obviamente, ¿no? Afecta directamente a la vida de personas. Y después todo lo relacionado con evaluación de personas, ¿no? Por ejemplo, si desarrollan, el otro día me preguntaban en una conferencia, entonces, ¿sería posible una inteligencia artificial en la que tú hagas un examen, los alumnos te lo respondan, tú le sacas una foto al examen y la inteligencia artificial te evalúe ese examen? La respuesta es que sí. Eso se puede hacer ahora mismo, se puede hacer. Y eso, de acuerdo con esta ley, es un sistema de alto riesgo, porque estás evaluando a personas y por tanto afectan a su vida y por tanto tienes que comprobar que estás evaluando bien a esa persona y que no estás cometiendo injusticias con ella. Seguros, evaluación de riesgos y liquidación, empleo, lo que he dicho antes de esta empresa que se dedicaba a seleccionar los currículos, de acuerdo a la nueva ley, tendrá que hacer esta empresa que comercializa sistemas para elegir candidatos, en un futuro próximo, tendrá que hacer una evaluación de impacto, comprobar que efectivamente eso funciona bien y que no se están cometiendo injusticias o atentando contra derechos fundamentales de los candidatos. Y en aplicación de la ley, que esto luego cuento un ejemplo, y migración, lo mismo, ¿no? Sistemas automáticos para detectar si puede entrar una persona, puede migrar o no. Entonces, esta evaluación de riesgo tiene que ver, según la ley, pues tiene que ver el tipo, la intensidad y la duración del riesgo y ver cómo minimizarlo, ver cómo ir comprobando continuamente que las cosas van bien, ¿no? Los datos tienen que ser accesibles, se tiene que saber con qué se están entrenando, cómo se procesan y tener fiabilidad y transparencia. Insisto, esto es lo que dice la ley. Otra cosa es que esto se puede hacer. Hoy por hoy, implementar esta ley es muy difícil, ¿vale? Hoy por hoy, los sistemas de inteligencia artificial es difícil que cumplan con los estándares de esta ley. A pesar de ello, creo que esta ley está muy bien puesta. Muy bien puesta. ¿Y qué hay que hacer? ¿Por qué? Entre otras cosas, cuando, por ejemplo, si un investigador escribe un artículo científico y lo lleva a una revista, en esa revista se lo evalúan. Le evalúa gente que sabe del tema y te sacan todas las costuras, todos los sitios donde estás diciendo cosas que son discutibles, que no son opinables o que no tienes suficientemente fundamentadas. Te dan sus sugerencias, intentas mejorar el artículo científico, etc. Vale. ¿Qué es lo que ocurre con un producto? Que el producto, si no hay legislación, el único que dictamina es el mercado. Entonces puedes tener un producto que se venda muy bien, que esté atentando con los derechos fundamentales, porque nadie ha dicho que eso se mire, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es una ley que está bien puesta, ¿no? Otra cosa, se está acoplando, voy a cambiarme. Otra cosa es que sea una ley que sea fácil de aplicar desde el punto de vista de los desarrolladores de inteligencia artificial.
Entonces, después de esta ley se pasó a un reglamento que explicita alguna de las cosas, ¿no? Y entonces aparecen obligaciones y requisitos, ¿no? Y entonces hay cosas que se prohíben, por ejemplo, en diciembre del 23 no había prohibiciones y se prohíbe los sistemas de puntuación social y la manipulación del comportamiento. Entonces, eso está prohibido. Hacer lo que hacen los chinos está prohibido, por ley. ¿De acuerdo? Es decir, otra cosa es que el Estado internamente tenga su sistema de puntuación social, ¿de acuerdo? Eso no está prohibido, porque se excluyó explícitamente el de interior y defensa. Pero eso no puede repercutir en un ciudadano, ¿de acuerdo? Es decir, está explícitamente prohibido hacer un sistema de puntuación social, ¿no? Y después hay una normativa para hacer esta certificación y la comercialización de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Clasifican los sistemas de inteligencia artificial dependiendo del riesgo que tiene a los derechos fundamentales en 4 niveles, dependiendo de cómo peligroso sea para los derechos fundamentales, tienes que cumplir unas especificaciones u otras. Entonces, bueno, esto con respecto a la ley, ¿no? Y espera, si quieres paso a la anterior, Ricardo. ¿Esta era la que querías sacar la foto? No. Esta, vale. Vale, pues esto con respecto a la ley. Yo creo que es una buena ley. Otras veces, en otros sitios que he dado la charla, alguien me dice, pues los americanos no han puesto ninguna ley. Y es verdad, los americanos no han puesto ninguna ley. Y en cierto modo esto va a ser digamos, un límite, una cortapisa, un inconveniente para que Europa consiga aguantar el ritmo de la carrera y la inteligencia artificial con respecto a los americanos, ¿no? Es posible que sea verdad eso. Junto con eso, creo que esta ley es importante. O sea, creo que es una buena ley, ¿no? Cuando el Papa habla aquí de sana política, a mí me parece que esta ley es sana política. Por otro lado, desafíos éticos, ¿no? Que eran los que había puesto. El primero, ¿nos van a quitar el trabajo? Respuesta rápida, yo creo que sí. Yo creo que sí. Junto con eso, tampoco es tan malo que nos quiten el trabajo, ¿no? La revolución industrial pasó de que tuviéramos que trabajar, tuvieran que trabajar 13 a 14 horas al día a lo que ahora se trabaja, que son 7 o 8 horas al día, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es malo, eso es bueno. Entonces, habrá trabajos que desaparezcan, probablemente los menos cualificados. Los trabajos que se van a ver más beneficiados son los trabajos creativos, donde la creatividad incluirá también cómo utilizar de forma creativa la inteligencia artificial y por supuesto, los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial. Me hizo gracia hace unas semanas en la Escuela de Ingenieros, ¿no? Una chica me vino a preguntar qué especialidad hacía, ¿no? Y entonces me dijo, es que mis padres me han dicho que no me dedique al análisis de datos, al análisis de este tipo de cosas, porque eso en breve lo van a hacer los ordenadores, ¿no? Entonces me hizo gracia ese comentario porque mi respuesta fue poco más o menos como que no puedo estar más en desacuerdo con tus padres, ¿no? Precisamente el dedicarse al análisis de datos y ver cómo hacer que los ordenadores analicen los datos probablemente es una de las profesiones con mayor futuro ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que esto es así, digamos que la gente que se dedica a la inteligencia artificial o gente que sabe cómo utilizar la inteligencia artificial va a tener una ventaja competitiva y va a conseguir mejores trabajos que la gente que no se adapte al hecho de cómo utilizar la inteligencia artificial. Vale, desafíos éticos. La responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa cuando algo va mal? Pues aquí la única respuesta que puedo dar es que la culpa no es de la inteligencia artificial.
La culpa será o de la empresa, o del programador, o del usuario, no de la inteligencia artificial. Si un coche con conducción autónoma tiene un accidente, la culpa no es de la inteligencia artificial, la culpa será de Tesla, por no haber tenido en cuenta las circunstancias donde había. La culpa será del usuario, que no debería haberse quedado dormido durante la conducción semiautónoma. La culpa será de quien sea, pero no es de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que este es un asunto importante, la responsabilidad. El que no puedes, o sea, no le puedes echar la culpa, lo de siempre, ¿no? La culpa al muerto, ¿no? El que se murió es el que tenía la culpa siempre. Entonces, en este caso, la culpa no puede echársele a la inteligencia artificial. Es como, no sé, yo qué sé, es que imaginaos... No es el coche, exactamente. Pero eso que es una obviedad, a veces a uno se le puede olvidar en este campo. ¿De acuerdo? O sea, si uno tiene un accidente, o sea, si tienes un reventón, ¿la culpa es del coche? Si tienes un reventón y la rueda estaba bien y de hecho la cambiaste hace un mes, ¿la culpa es del coche? A lo mejor la culpa es de quien te vendió. O sea, no es sencillo, ¿eh? No es sencillo el decir. Pero lo que iba a comentar aquí, que este problema, el tema de la responsabilidad no es sencillo. O sea, por ejemplo, los aviones podrían aterrizar y despegar solos. Igual que tienen piloto automático, también pueden aterrizar y despegar solos. ¿Por qué no lo hacen? Por la responsabilidad. O sea, porque Airbus y Boeing no pueden estar dispuestos a asumir las consecuencias de un fallo en los momentos más críticos del avión, el aterrizaje o el despegue. Es difícil que una empresa de coches asuma la culpabilidad de un accidente si no hay evidencias altísimas de que la culpa es suya. Hay veces que la culpa es del coche, pocas, pero hay veces que las hay, ¿no? Hace unos años, una empresa automovilística, sus coches aceleraban solos y se produjeron muchos accidentes. Cuando revisaron el código todo relacionado con la conducción semiautónoma de esos coches, se vio que ese código era un desastre, que estaba parcheado, desarrollado por mucha gente y que al final habían entrado en un sitio donde en lugar de acelerar tenía que frenar, en lugar de frenar tenía que acelerar. La culpa era del coche. Y esta empresa asumió responsabilidades. Puede que haya ocurrido cosas de ese estilo y entonces hay veces que dices, tal empresa automovilística dice que los coches entre tal y tal fecha que vuelvan al taller, porque tiene un problema de no sé qué. Dices, pues esas cosas pasan, ¿de acuerdo? Pasan poco, pero pasan. Tienen que producirse varios accidentes para que eso ocurra, ¿de acuerdo? Entonces, es razonable, o sea, las empresas se protegen, ¿de acuerdo? En este caso, lo que se dice es que no te puedes proteger a priori. O sea, en caso de que haya un problema, no puedes decir que la culpa es del usuario por haberlo usado. ¿Vale? Antes lo he comentado, la influencia en el comportamiento humano, el caso de Cambridge Analytics, el caso ese que he contado de Bulgaria y Suecia, ¿no? Por inventarme dos países, entonces influyen en el comportamiento humano. Lo siguiente es más relacionado con las redes sociales, no voy a hablar de ello. Sesgo, diversidad y exclusión. Bueno, un caso curioso. En Estados Unidos desarrollaron un sistema de ayuda a los jueces para determinar la probabilidad de que una persona en libertad condicional volviera a delinquir, ¿vale? De tal forma que el juez podía tener ese resultado para decidir si le daba la libertad condicional o no se la daba.
¿vale? Lo metía en la cárcel directamente. ¿Me he explicado más o menos? Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese sistema? Que si tú ponías todos los datos y te salía una cierta probabilidad y cambiabas la raza y ponías que era negro en lugar de blanco, entonces la probabilidad de volver a delinquir era muchísimo mayor. Resultado, que si los jueces se apoyaban en ese sistema para decidir si daban o no la libertad condicional, a los negros los metían de media más en la cárcel que a los blancos. ¿Me he explicado? Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. ¿Por qué a un negro, por ser negro, se le va a meter en la cárcel? ¿No? Y de hecho, simplemente el mero hecho de que existiera este sistema ya a uno le pone nervioso, ¿no? O sea, que un sistema le ayude a un juez a decidir si mete o no a una persona en la cárcel. Pero claro, en cierto modo, el juez también está utilizando su prudencia para juzgar y decidir si es conveniente o no darle la libertad condicional. El que ella haya un sistema que le ayude y que lo considere como una ayuda podría ser razonable. Bueno, el resultado, por supuesto, es que este sistema se quitó, ¿vale? Entonces dices, ¿y podrías hacer un sistema parecido a este en el cual quitaras, por ejemplo, la raza de las variables de entrada? El problema volvería a ser parecido, porque dices, no es debido a su raza, es debido a que tiene menos ingresos, pongamos por caso. Entonces, ¿con quién vas? Es contra los pobres. Caramba. O no, el problema es que está en un barrio marginal con mucha criminalidad. Dice, entonces vas contra los barrios marginales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezas a quitar variables y al final te queda una inteligencia artificial aguachirle que no sirve para nada, ¿vale? Que no predice nada. Entonces, todo el tema este del sesgo, diversidad, exclusión, ¿no? No es sencillo trabajar con ello. Muchas veces cuando se hace entrenamiento a sistemas de inteligencia artificial, con tus datos de entrada, buscan un eufemismo. A ver si no me acuerdo ahora mismo del eufemismo, pero sustancialmente modificas los datos. Modificas los datos para que no sean sesgados con respecto a raza, modificas los datos para evitar ese tipo de sesgos. Y haces un entrenamiento donde ese tipo de sesgos los cancelas. En el fondo, cambiando los datos de entrada, ¿de acuerdo? A eso, en lugar de cambiar los datos de entrada, le dan un eufemismo que es el curado de los datos o el... ¿Cómo lo llaman? Era un nombre que sonaba muy bien. Claro, qué cosa más lógica y tal, pero en el fondo es cambiarlos para dar resultados que no tengan ese sesgo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, por ejemplo, pongamos un estado del sur de Estados Unidos, ¿vale? Luisiana, Nueva Orleans, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esos estados? En esos estados no hay que irse muy lejos para ver que había racismo en esos estados. Y en toda la jurisprudencia que existe refleja que existía ese racismo. Entonces eso se puede perpetuar. A eso es a lo que se refiere con el tema de errores históricos. Vale, y ya la última transparencia, ¿no? Que es la singularidad, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la singularidad? He comentado al principio, en la primera transparencia de hoy, he dicho que estaba la inteligencia artificial general, esa inteligencia hipotética que podía suplir a una persona en cualquier cosa. Entonces, la singularidad sería el momento en que eso ocurra. Cuando tengamos un chat GPT que sea capaz de suplir a cualquier persona en cualquier cosa, en ese caso se habla de la singularidad, porque, entre otras cosas, ese chat GPT 6.0 sería capaz
de crear una nueva versión de sí mismo, la ChatGPT 7.0, mejor que la que podría haber hecho cualquier persona. Y así sucesivamente, produciendo un crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que en caso de que se consiga una inteligencia artificial general, eso no da lo mismo, precisamente porque provoca un crecimiento exponencial. Pueden crear nuevas inteligencias artificiales que sean todavía más listas que ellas mismas, ¿no? Entonces, a esto es a lo que se le llama la singularidad. Hay gente que se los toma bastante en serio. Hay una universidad en Palo Alto, al sur de Stanford, que se llama The Singularity University. Entonces, es una empresa que organiza cursos máster y conferencias extraordinarias. Y el nombre de Singularity University es precisamente por esto, porque están convencidos de que va a haber una inteligencia artificial general y que hay que estar preparado para esto. Entonces, ¿va a existir una inteligencia artificial general? Yo, sinceramente, no lo sé. No lo sé. Hay gente que sabe mucho que dice que no, y hay gente que sabe mucho que dice que sí. Y yo no lo sé. O sea, no sé si dentro de unos años la inteligencia artificial puede avanzar a tal ritmo que sea capaz de sustituir a una persona en prácticamente cualquier labor, ¿no? Si eso fuera así, ¿no? Entonces efectivamente se podría producir esta singularidad en la que esas inteligencias artificiales crearan inteligencias artificiales todavía más capaces, ¿no? ¿Ese es un problema? Pues no lo sé. No sé. Bueno, o sea, el hecho de que haga inteligencias artificiales más capaces, pues mejor para todos, ¿no? O sea, tenemos ahí una inteligencia artificial que nos puede ayudar más, ¿no? Y nada más.